Bienvenidos al seminario de investigación del Centro de Investigaciones en Óptica. El día de hoy tenemos como ponente a la doctora Valeria Piazza, quien pues tenemos amplio rato de conocerla aquí en el CIO. Ella es investigador titular A, jefe de laboratorio de biofotónica y bueno, al momento tiene el reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2. Tiene un gran número de publicaciones, capítulos de libros, ha graduado estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Asimismo, pues en este momento lleva varias tesis en este momento. Desde su formación académica podemos decir que la licenciatura la obtuvo en la Universidad de Padova, Italia, y en biología molecular. Posteriormente estudió el doctorado en bioquímica y biofísica en la misma Universidad de Padova, Italia, y posteriormente trabajó como postdoc en los departamentos de neurobiología en la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto Médico Howard Hughes en Boston, Estados Unidos. Y finalmente en Alemania también estuvo haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto, eh, un poco difícil de mencionar, pero física de rayos X. Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues nos presenta una charla que básicamente se basa en su investigación que está llevando a cabo en estos momentos. Y pues le cedemos la palabra y esperemos sus preguntas al final de la sesión. Gracias. Muchas gracias, Geminiano. Hola, bienvenidos a todos. Aprovecho hoy de darle esta plática para contarles una historia que creo que es bastante redonda, entonces que puede ser bonita de escuchar, y también para un poco saludarlos, porque como sabrán, yo he sido parte del comité de seminarios hasta hoy. Entonces, ahorita que me salgo, que alguien más me va a sustituir, pensé que era una buena ocasión para, digamos, actualizar algunos en lo que están mis trabajos. Bueno, esta es una historia que está en este nivel desde hace un poco de tiempo y ojalá que se pueda seguir trabajando en ella. Está un poco en stand-by en ese momento. Entonces, bueno, primero que todo, la historia que escucharán tiene la contribución de un estudiante como varios de ustedes que trabajó conmigo, mi primer estudiante de doctorado aquí en el CIO. Ella ahorita está muy feliz trabajando en un postdoc en Bélgica. Entonces, ella es la que contribuyó a lo máximo atrás de esa historia, ¿no? Milvia Alata, perdón, se tiene que decir el nombre. Empezamos con el problema, con la pregunta principal. ¿Cuál es? Nosotros estamos interesados en caracterizar una enfermedad que tiene un nombre un poco complicado, HABC. Eso viene del acrónimo en inglés que está por hipomielinización y atrofia de los ganglios basales y el cerebelo. Sí, eso es feo, es complicado, pero ahorita tratamos de entenderlo un poco más viendo las imágenes que determinaron cómo darle ese nombre tan complicado. Entonces, estas son imágenes de resonancia magnética. Entonces, ustedes pueden ver, me siguen, aun si no son expertos, que hay algunas diferencias entre la columna de la izquierda y la de la derecha. La de la derecha representa un paciente y la de la izquierda representa un individuo sano. En estas resonancias se indican y podemos observar las estructuras correspondientes a la sustancia blanca, que es la que se ve afectada en esa enfermedad. Los pacientes tienen afectaciones en esta sustancia blanca y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta estructura que conocemos como cuerpo calloso, que es mucho más delgada en el paciente, en este arbolito que está aquí atrás de la cabeza, que todos tenemos, que es el cerebelo, es el responsable del control motor del cuerpo, y la parte de los ganglios basales, que vemos mucho más reducida en el paciente. Todo lo que es la parte aquí de las estrellitas también se ve cambiado de color porque hay una sustancial reducción en lo que es la materia blanca. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que normalmente asociamos a cuestiones de gente grande, de gente anciana, pero desafortunadamente en este caso específico es una enfermedad que afecta a los niños. Entonces ustedes pueden ver aquí arriba las edades, estos ya son individuos grandes para la enfermedad y los niños nacen sanos o aparentemente sanos y empiezan a mostrar problemas con esa enfermedad, problemas de retraso en su desarrollo motor a partir de los 2 o 4 años. Entonces es como un proceso al revés que se manifiesta en niños tan chiquitos y por eso tan dramática la enfermedad también.
Otra cosa, última, aquí está indicado con estas letritas un poco extrañas, una mutación, porque lo que sabemos de esta enfermedad es que se debe a una mutación en una proteína que todos tenemos y que de hecho está en todas las células de nuestro cuerpo, la proteína de la familia de las tubulinas. Por eso también le podemos decir que es una tubulinopatía. Las tubulinas son proteínas globulares que se asocian entre sí a formar estas estructuras alargadas. De hecho, aquí tengo un modelo tridimensional que está en mi oficina para los curiosos, si quieren verlo. Forman estas estructuras que llamamos microtúbulos y que son parte del esqueleto de nuestras células. Funcionan para darle soporte, para darle forma y para permitir los movimientos de las células y también de moléculas adentro de las células mismas. Entonces, consideren estas como si fueran soportes o autopistas al interior de las células. Entonces, algo muy importante, muy crítico, que tiene una mutación en un solo aminoácido y eso aparentemente es suficiente para desencadenar todo un conjunto de cosas que afectan a estas estructuras alargadas que ustedes pueden ver. Aquí las tenemos marcadas con fluorescencia en una célula de laboratorio. Son estos filamentos verdes, ¿no?, que están adentro de las células. ¿Qué pasa en la enfermedad? Bueno, justo eso es lo que nos proponemos de investigar, porque lo que sabemos es, empieza todo con una mutación en esta proteína y termina con lo que podemos ver en los pacientes, que son graves problemas motores en todos los niveles. También tenemos problemas sensoriales que nosotros también estamos tratando de caracterizar, un retraso en el aprendizaje y varios otros problemillos, pero todo lo que está entre la mutación y los problemas motores es esencialmente un misterio. La enfermedad ha sido descrita después del nuevo milenio, o sea, desde hace pocos años, o menos de 20, bueno, alrededor de 20 años que la conocemos. Muchos médicos todavía no la conocen y no la saben diagnosticar bien. Y entonces es fundamental tratar de contribuir a lo que es la descripción y el entendimiento de los que son los procesos moleculares en la base de esta enfermedad. ¿Cómo empezó este proyecto? Empezó con la colaboración entre la servidora, un doctor de la DCI, el doctor Víctor Hernández. Nosotros dos fuimos los primeros que se juntaron para tratar de trabajar en este asunto. Después se unieron varios otros investigadores de la Universidad de Guanajuato, algunos temporalmente, otros todavía están trabajando con nosotros. Y también aquí reporto varias otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan con nosotros en este esfuerzo. Hay, por ejemplo, la BUAP en Puebla, el Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay. Este simbolito un poco críptico es el NIREM, el Laboratorio Nacional de Imagenología por Resonancia Magnética en Querétaro, de la UNAM, y el CIMAT, que nos ayuda, de hecho, con estos datos numéricos que generamos con las resonancias. Yo hoy no les voy a mostrar absolutamente nada de la cuestión de resonancias, el asunto es otro, como verán. Ah, el modelo de rata Tayeb, ¿qué es esto? Bueno, es una rata que se dio de manera espontánea aquí en México hace varios años y se había descrito con, digamos, tratando de dar indicaciones de lo que eran las cosas que pasaban con este modelo animal tanto peculiar. Ahorita les hago aparecer algunos videos y no es posible para mí hacerlos empezar al mismo tiempo, pero aún así no es difícil entender que la rata que corre del carril de abajo, a ver si se lo puedo mostrar otra vez, se mueve de una manera muy diferente de la del carril de arriba. Ay, perdón. Vamos atrás. Nah. Perdón con las flechitas. Eso. Entonces, otra vez. Mire, la de arriba muy rápido y camina de una manera mucho más fluida, la de abajo mucho más lenta y con una deambulación completamente diferente. Eso fue lo primero que apareció a los investigadores que tenían en su bioterio ese tipo de animal. Entonces empezaron a caracterizarlo un poco más y lo que se sabía, esta rata apareció como al final de los 80 y después a partir de los 90 otros hicieron caracterizaciones de tipo de microscopía electrónica y lo que vieron fue que algunas células del sistema nervioso central estaban alteradas.
Miren esta célula. Esta es una sección donde vemos gran parte de una célula que se llama oligodendrocito, que es justo una de las células que crean la materia blanca, que es la que, como les había dicho, está afectada en los pacientes humanos. ¿Y qué presenta esta célula de peculiar? Bueno, hay esta zona redonda en el centro que es el núcleo, y esto les digo, me crean, está bien, no hay nada de extraño en eso. Lo que está un poco afuera de lo normal es justo la parte al fuera del núcleo, que vemos en un color gris oscuro. Esperaríamos que fuera del mismo color que vemos aquí al lado, o sea, mucho más clara, con menos puntitos que contribuyen a su coloración. ¿Y eso por qué? Vamos a ver un zoom de una zona de esta célula. Esencialmente, en lo que es el citoplasma de la célula, el espacio entre el núcleo y su membrana externa, hay una cantidad exagerada de microtúbulos, justo las proteínas que mencionábamos antes. Esta cantidad no es normal, no es fisiológica y de hecho estas estructuras se asocian también a membranas internas de las células como las membranas de retículo endoplásmico. No sabemos bien cómo se asocian, pero hay una asociación aparente bien clara. ¿Qué son estas células? Espero que lo logren ver. Estas células, estos oligodendrocitos, corresponden en esta gráfica a estas células color morado. Son células que en el sistema nervioso central ayudan a las neuronas a hacer su trabajo. Entonces, no son las células que transmiten las señales nerviosas, pero ayudan a las neuronas a cumplir con sus deberes biológicos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, extienden algunas prolongaciones de sus membranas y estas se van enredando alrededor de las neuronas. Las neuronas son las que ven aquí en blanco, ¿no? Muy alargadas. Y estas células moradas extienden estos bracitos y se enredan alrededor de las neuronas, creando una vaina aislante, que le decimos mielina, que sirva esencialmente cómo funciona, de la misma manera en que funciona la vaina de plástico alrededor de los cables eléctricos, permitiendo un mayor aislamiento y permitiendo que las cargas viajen de manera más eficiente, sin dispersión, y en el caso biológico también con mayor velocidad. Si fuéramos a ver una sección de estas vainas en una muestra grande con muchas neuronas, veríamos algo como esto. Esto también viene desde estas ratas Tayeb. Todas estas que ven aquí son neuronas, creo que esto es nervio óptico, y aquí vemos que solo 2 de estas neuronas tienen una cantidad de vaina de mielina suficiente o normal, mientras hay otras 2 aquí arriba que tienen poquita y la mayoría que prácticamente no tiene. Y eso tiene graves consecuencias desde el punto de vista de cómo funciona la transmisión de las señales y eso en particular impacta a cómo se transmiten las señales que determinan el movimiento de estos animales. Algo que pudimos hacer aquí al principio fue, de hecho, considerando todas estas características de estos animales y nuestro interés en la enfermedad que se da en los pacientes humanos, vimos tantas afinidades que sospechamos que estos animales pudieran tener exactamente la misma enfermedad que pasa con los humanos, esta HABC que le describí al principio. Y entonces un estudiante talentuosa también nos ayudó a definir cuál era el defecto genético de estos animales y confirmamos que era una mutación de un solo nucleótido, un solo aminoácido, así como en los pacientes humanos y de hecho en el mismo gen, una isoforma de tubulina que se encuentra mutada en estos animales así como en los humanos. Esto tiene implicaciones importantísimas en la biología y en la medicina. Esto significa que tenemos a disposición un modelo que refleja y describe muy bien todo lo que pasa o gran parte de lo que pasa en una enfermedad humana, lo que nos da una oportunidad grandísima para realizar estudios y analizar de una manera que nunca podríamos hacer con los pacientes humanos por obvias razones éticas y de acceso, digamos, a tejidos y órganos. Entonces, allí se abrieron muchísimas ideas experimentales para entender más de esta enfermedad. Y lo que yo les voy a contar hoy tiene que ver con esa específica rama de la investigación donde decidimos de ayudarnos o que nos ayudara una técnica de microscopía que es la microscopía por generación de segundo armónico. Aquí estoy yo, fotografada enfrente del instrumento que usamos aquí en el CIO para realizar estos experimentos. Y de hecho, esta soy yo en 2015
poco después de mi entrada en el CIO, y lo chistoso fue que yo entré en el CIO en paralelo a las cajas del microscopio había sido adquirido poco antes, entonces llegamos yo y el microscopio y eso me dio muchísima emoción, saber que un equipo de tal característica ya estaba aquí en este centro a disposición. Am, ¿Qué es la generación de segundo armónico? Bueno, ustedes esto lo saben mejor que yo, muy probablemente. Yo les trato de dar lo que fue mi experiencia y mi emoción a entender ese tipo de fenómeno. Yo conocía muy poco de la microscopía por generación de segundo armónico antes de llegar al CIO, porque no es una microscopía popular entre los que hacen ciencia de la vida, así como pasa con muchas otras formas de microscopía que son mucho más populares entre físicos y mucho menos conocidas en el mundo de las aplicaciones biomédicas. Me puse a estudiar, nos pusimos a estudiar varios de nosotros y empezaron a salir cosas muy interesantes. Ah, Primero que todo, sabemos que algunos materiales en específico tienen un comportamiento muy peculiar con la luz que yo puedo usar para iluminarlos. Por supuesto, la luz también tiene que tener características específicas, pero lo que pasa y lo que podemos aprovechar es que la luz cambia un poco su naturaleza al interactuar, al pasar a través de estos materiales. Y esto suena muy interesante porque entonces el material puedo aprovechar de ese cambio para visualizar directamente el material en sí. Ah, ¿Cuáles son las características de esos materiales? Bueno, digamos que la más importante, la primera es que tienen que tener un arreglo geométrico, una arquitectura bien específica y en particular tienen que ser no centrosimétricos. Hay cuestiones fundamentales de la geometría y de la simetría de estos materiales que determinan su sensibilidad a esta tecnología, ¿no? A esta técnica y a este fenómeno físico principalmente. Um, ¿Qué pasa en estos materiales? Bueno, si yo logro que dos fotones lleguen al mismo tiempo e impacten a los átomos de estos materiales, lo que pasa, y lo que también para mí fue particularmente interesante, como novedad, digamos, yo que no lo conocía anteriormente, es que puedo evitar que los átomos de estos materiales pasen a un estado excitado, los electrones, perdón, no los átomos, los electrones de los átomos de esos materiales pasen a un estado excitado. Estos electrones se pueden ir a un estado virtual del cual decaen, bajan nuevamente en tiempos muy rápidos, emitiendo fotones al doble de la frecuencia y entonces a la mitad de la longitud de onda, como luz, digamos, después de esta interacción. Eso para mí sonó particularmente interesante. El hecho que no hubiera una transferencia de energía neta en el sistema me pareció totalmente una grandísima sorpresa, digamos. Um, ¿Cómo podemos hacer esto en este microscopio que ven acá? Bueno, de hecho, el arreglo experimental es particularmente sencillo, no requerimos un sistema de microscopía complejo. Eh, Como pueden ver, usamos el láser, el titanio zafiro, el láser pulsado, el Chameleon, que se usa para muchas otras aplicaciones aquí, un láser ideal para cuestiones de óptica no lineal. Lo dirigimos a la muestra y bueno, todos nuestros experimentos, todos los que verán desde aquí en adelante, están hechos en modalidad de transmisión, en forward. Tomamos todas las imágenes del otro lado de la muestra gracias al condensador y gracias a los detectores externos que funcionan en modalidad que no va por el descaneo del rayo de la luz emitida. Bueno, de la luz, bueno, sí, emitida quizás no es la palabra ideal, pero la luz que se genera, la nueva luz después de la interacción. Bien, esto es una introducción genérica a cuestiones de microscopía por generación de segundo armónico en materiales como por ejemplo cristales, pero a mí los cristales no me interesan, entonces la idea era ver cómo esa técnica pudiera ser relevante para cuestiones biológicas. Entonces, ¿puedo aplicar esta técnica para el estudio de muestras biológicas? Resulta que sí, pero hay una limitación bien grande, o sea, bien pocos materiales biológicos tienen sensibilidad o pueden ser usados para ese tipo de fenómeno físico. Y creo que con esta imaginita que hice aparecer aquí abajo,
resumí la gran mayoría de estos materiales, de estas moléculas. Aquí tienen una, dos, tres, cuatro cosas diferentes, ¿no? Todas tienen esta característica de ser así un poco alargadas, de ser fibrosas. Y esto es interesante porque, de hecho, en mi grupo nosotros estamos particularmente interesados a cuestiones de proteínas fibrosas que forman fibras en células y en tejidos animales, ¿no? Y resulta entonces que de estas proteínas fibrosas, que están de hecho en escala de tamaño, también representadas aquí, uh, tres de estas pueden ser visualizadas con microscopía por generación de segundo armónico, que son desde abajo el colágeno, fibras de colágeno que ustedes ven acá. La actina no, esta es otra proteína del citoesqueleto, esta no funciona. Los microtúbulos, que son los que yo les mostré antes, los que nos interesan a nosotros por la cuestión de la enfermedad. Y esta es la miosina muscular, una proteína que sirve para la construcción, digamos, la anatomía de nuestros músculos y ayuda en la que es la contracción muscular misma. Entonces, resulta que esto es casi todo lo que podemos ver en el mundo biológico gracias a esta técnica, lo que hace que la técnica sea poco conocida y poco utilizada, porque si no me interesan estas moléculas, por supuesto, no la voy a considerar, pero al mismo tiempo esto se vuelve también algo muy positivo acerca de esta técnica, porque en automático confiere un gran poder a la técnica debido al hecho que todas las imágenes en automático tendrán un grandísimo contraste, porque donde no hay estas moléculas no hay señal y solo donde hay estas moléculas en específico hay señal. Entonces, el signal to noise ratio puede mejorar de manera interesante. Última cosa, los biólogos, cuando hablamos de ese tipo de moléculas y de estructuras alargadas, también utilizamos por algunas de ellas la palabra polímeros. Son polímeros biológicos, algunos de ellos, no todos. En particular, los microtúbulos y los microfilamentos de actina. Y una de las características más importantes de esos polímeros biológicos es que son polarizados, o sea que sus extremidades no son iguales, son diferentes en términos morfológicos. Entonces, de hecho, hasta le decimos tienen una extremidad más y una extremidad menos, y eso determina varias características de estos polímeros biológicos, al punto que cuando tenemos que considerar cuestiones de sumación de señal, se dice sumación, ¿verdad? O suma. Bueno, esto entra en juego y puede determinar cuánto bien vemos las señales que se generan por generación de segundo armónico. Entonces, aquí tenemos la luz que ilumina nuestra muestra, biológica o no, y el campo eléctrico que lleva esta luz induce estos dipolos que al mismo tiempo generan el campo eléctrico de la luz que será emitida como señal de segundo armónico. Entonces, si estos dipolos están orientados de la misma manera, o lo podemos decir paralelos, tendremos interferencia constructiva, entonces mayor posibilidad de ver señales que se suman entre sí, son bien visibles, mientras que si los dipolos están orientados de manera invertida o antiparalela, allí tendremos cancelación de la señal por cuestiones de interferencia destructiva. Y eso es importantísimo, y lo verán después, también para describir la manera en que estos armonóforos, ya podemos llamarlos así, están distribuidos en el espacio en nuestras muestras y adentro del volumen focal en el microscopio. Entonces, bueno, empezamos a decir, ok, vamos a ver microtúbulos con microscopía por generación de segundo armónico, pero tenemos que empezar desde cero. Además, no teníamos experiencia en esta microscopía, lo que hace que uno tiene que ir aún más despacio y con cuidado para estar seguro de ver cosas reales y no artefactos, lo cual siempre es un peligro. Entonces, aquí puse esta paréntesis porque hay todo un conjunto de experimentos que no les muestro que tienen que ver con familiarizarse con el microscopio, con sus características de cómo sale la luz del láser, cómo es su polarización, intensidades, primeras muestras, primeros experimentos con cristales, como les había dicho, no me interesan, pero sí es importante también probar con muestras de ese tipo, con moléculas de origen vegetal que también pueden mostrar el fenómeno de generación de segundo armónico. Lo que nos interesaba más era llegar a estas
moléculas. Entonces, decidimos empezar por las que, por lo menos en la literatura, se definían como las más fáciles de visualizar con esta microscopía. Entonces, nos dedicamos a colágeno y a miosina, que según lo que decían los artículos eran los que daban las señales más intensas. Entonces, con un poco de pruebas, afortunadamente logramos obtener imágenes satisfactorias de músculo de ratón en este caso, como pueden ver aquí, con las características bandas estriadas, y un tendón de ratón al mismo tiempo, ¿no? Con su organización en fibras paralelas. Entonces, ya sabíamos manejar materiales no lineales, digamos, inorgánicos. Ya podíamos poner mano en algunas muestras de origen animal. Pensamos que era tiempo para empezar a pensar directamente a la tubulina. Pero mientras, siguiendo todo el estudio y la preparación teórica también para esto, nos dimos cuenta que había otros problemas. Para realizar microscopía de SHG de microtúbulos, además de los problemas de la intensidad de la señal, que sí estaban confirmados, era la señal más débil en absoluto, teníamos otros problemas y bastante complejos. ¿Cuáles eran? Necesitábamos que los microtúbulos estuvieran paralelos en nuestras muestras y que estuvieran frescos. ¿Qué significa fresco? Significa que esté en una célula o en un tejido vivo o recién extraído de un animal, lo cual en el CIO, como imaginarán, complica un poquito las operaciones. Las dos cosas son complicadas en sí, entonces tuvimos que pensar en maneras para arreglar ambos aspectos, digamos, primero en separado y después en conjunto. Lo que nos salió, de hecho, particularmente difícil de pensar fue ah, cómo encontrar muestras donde estar seguros que teníamos microtúbulos paralelos entre sí. Porque si ustedes recuerdan, imágenes como, hoy se ve poquito, pero las redes de microtúbulos que hay adentro de las células son así muy ah, isotrópicas, dirías. O sea, los microtúbulos se van en todas direcciones y entonces las contribuciones de todos se cancelarían con mucha facilidad, ¿no? Entonces, estas son células vivas, entonces aquí sí podríamos lograr algo de la cuestión del microtúbulo fresco, pero el problema es cómo puedo estar segura que aquí hay microtúbulos paralelos entre sí. Parece que hay varios aquí, por ejemplo, en ese lado, pero no puedo excluir, por ejemplo, que estén antiparalelos en estas localizaciones. Entonces nos pusimos a pensar cómo sacar muestras biológicas con microtúbulos paralelos. Entonces, a leer los libros otra vez, a repasar, y encontramos que lo ideal era buscar usos mitóticos y axonas de neuronas. Entonces, las neuronas creo que las conocen, por lo menos así digamos, de conocimiento superficial, son las células del sistema nervioso, las mencionamos también antes, tienen en gran mayoría una parte alargada, un proceso donde viaja de manera unidireccional la señal. Y aquí sabemos, por de muchos estudios anteriores realizados, que los microtúbulos en esta parte solamente, no en las otras, se disponen de manera paralela entre sí. Entonces, esto habría sido un buen sistema para checar nuestra capacidad de visualizar microtúbulos paralelos. Y aquí también, en estas dos partes, dos mitades de estas estructuras temporales que se forman en las células al momento de dividirse, hay microtúbulos paralelos entre sí. Entonces, bueno, a buscar estas muestras. Empezamos con células en cultivo en nuestro laboratorio y buscando entre todo el cultivo las células que se estaban dividiendo y afortunadamente, sin demasiada dificultad, pudimos identificar varios usos mitóticos que quizás vean también un poco mejor si le traslapo la luz blanca. Entonces, qué bueno, pudimos ver los usos mitóticos con la forma característica, sin duda que estamos en presencia de uno de estos. Aquí después, bueno, tomamos muchas más imágenes de usos orientados en todas las posibles direcciones. Entonces, ¿qué nos faltaba? Nos faltaban las axonas de las neuronas y allí
pudimos utilizar otro sistema que estaba en uso en ese tiempo en el laboratorio. Era un sistema, un cultivo de células madres que un estudiante estaba tratando de diferenciar a neuronas. Entonces, bueno, él lo había logrado, ya tenía neuronas diferenciadas y imágenes como esta lo testimonian. Todas estas cosas alargadas eran potencialmente axonas de estas neuronas que él lograba diferenciar. Estas células cuando no están diferenciadas se ven como esferitas. Entonces, cuando empiezan a sacar estas prolongaciones, estas partes alargadas, sabemos que se están modificando en su identidad. Entonces, lo que hicimos fue utilizar este cultivo de células diferenciadas y analizar cómo era la señal en ese cultivo. Entonces, se fijan en este cuadrito que ahorita vamos a ver un poco más grande. La señal de segundo armónico que proviene de ese cuadrito es la que ven indicada aquí en verde. Perdemos un poco de información con el proyector, pero creo que la más importante la pueden observar aquí. Entonces, tenemos algunos de estos filamentos que están intensamente emitiendo, digamos, o liberando esta luz a 405 nanómetros, ya que nosotros siempre hemos utilizado 810 como luz de iluminación. Y después, este experimento es particularmente complicado. Esto se hace con células vivas y después tenemos que fijarlas, permeabilizarlas y teñirlas. Entonces, mucha manipulación para poder observar cómo la tubulina se distribuye en el mismo filamento. Y como pueden ver, hay una colocalización excelente, digamos, de la señal específica que podemos definir como señal de tubulina, como marcaje de tubulina fluorescente, y la señal de segundo armónico en el mismo filamento. Entonces, esto nos confirmó que sí éramos capaces de ver tubulina en sistemas biológicos vivos, y entonces verla también donde como es el requerimiento específico, es en conformación de microtúbulos paralelos. Entonces empiezan los experimentos serios en el animal modelo. Entonces allí queríamos ver cómo estaba la situación, cómo era la distribución de la tubulina mutada en este modelo animal para la enfermedad de nuestro interés. Entonces, esta es una representación de un corte de cerebro en una rata, de estos animales que manejamos, y esta es la región que fuimos a estudiar, o sea, parte del cuerpo calloso, que si recuerdan es una de las partes más mielinizadas, y entonces allí era donde teníamos la idea que podía estar el defecto, y entonces quizás también la manifestación de esta presencia de microtúbulos. Esto que ven aquí es una imagen de una porción de cuerpo calloso. De hecho, esta imagen es una suma de muchas secciones ópticas, por eso vemos tanta señal así, vemos tanto rojo y un poquito de amarillo, estas como líneas paralelas, mientras que el panel C corresponde a una sola de las secciones ópticas. Creo que aquí se sumaron 7 para generar tanta señal así. Aquí solo vemos una, es mucho más débil, y en general lo que podemos decir es que se ve poca información y bastante homogénea. Y también si vamos a hacer un zoom adentro de este panel, no cambia mucho, la información es, digamos, limitada, hay poca señal de segundo armónico y es homogéneamente distribuida en el espacio. Pero si pasamos a ver el animal enfermo, cambia bastante lo que es el panorama. Entonces, el cuerpo calloso del animal enfermo, la suma de las 7 secciones ópticas, nos permite ver que hay mucha más señal y además una distribución espacial de la señal diferente. Y eso se aprecia también si observamos una sola sección óptica y también, y en particular, si vamos a ver un zoom de una zona específica, de una región de interés de este cuerpo calloso. Lo que logramos ver es que la señal se distribuye de manera específica a lo largo de estructuras alargadas y algunas de ellas tienen esta forma que, bueno, le hemos dicho muchas cosas diferentes. Porque estoy yo por eso. Si pueden apagar su audio, por favor. ¿Quieres ver? ¿Qué quiere ver? ¿Quieres ver que realmente no haga nada? Pero si hablo, ¿me escuchan o esto confunde mucho?
le decía, a estas estructuras le hemos dicho muchas cosas diferentes. Le hemos llamado barquitos, ojitos, etcétera, porque de hecho su forma es peculiar. Y lo que es importante es que se repetida. Encontramos estas estructuras a lo largo de todas las zonas de la materia blanca que hemos analizado en el animal taller. Y para nosotros son cuerpos celulares con la zona oscura que ven en el centro, probablemente correspondiente al núcleo, donde no hay microtúbulos y entonces no hay generación de esta señal. Entonces, muy felices porque sin ni esperarlo de esta manera, hay una diferencia muy grande entre la señal de segundo armónico que se genera en un animal sano y la señal de segundo armónico que se genera en un animal enfermo. Esto, por supuesto, tiene que ver con la intensidad de las señales, mayor en los animales enfermos, y como les decía, con otra gráfica se lo puedo mostrar, en la distribución espacial de esta señal de mayor intensidad, que es siempre a lo largo de estas estructuras alargadas, así como estas gráficas en 2D enfatizan particularmente bien. Fuimos a ver otra zona de materia blanca, otra zona mielinizada del sistema nervioso de la rata, que es el cerebelo. Recuerdan que es el que está atrófico también en los pacientes. Esta imagen es una imagen de microscopía de fluorescencia que tomamos aquí en el CIO y nos ayuda porque nos muestra cómo el cerebelo tiene estas, parecen dedos, ¿verdad? Es un arbolito, ¿no? La forma general y tiene todas estas protrusiones con una anatomía interna muy específica en términos de las capas de las células que están poblando estas capas. Entonces, la zona que nos interesa a nosotros es la zona verde delgada que está en el centro de cada una de estas protrusiones. Las protrusiones en el lenguaje técnico las llamamos folium al singular. Entonces, la zona al interior, la zona en el centro, esta zona verde es la materia blanca y es allí que esperamos de ver algo de diferencia. Entonces, uy, esto es un poco oscuro, pero ojalá puedan lograr ver. Aquí arriba es las imágenes del animal sano. Aquí es un folium, lo podemos intuir por la forma así un poco redonda de una capa de estas células que determinan la morfología, la geometría del folium. Y esta misma capa de celulitas son células de Purkinje, la encontramos también en el animal enfermo aquí abajo. Entonces, de hecho, tienen las mismas características de intensidad, lo cual es un muy buen control interno para decirnos que al nivel de estas celulitas no cambia nada entre la situación del animal sano y la situación del animal enfermo. Pero lo que sí cambia es justo lo que está en el centro del folio. Aquí, correspondiente a la cajita C, y entonces a este panel, pueden ver que en la zona correspondiente a la materia blanca prácticamente no hay señal. Está todo homogéneo, todo oscuro, mientras que la cajita F, correspondiente a la materia blanca en el animal enfermo, es donde encontramos mucha más señal. Y no solamente eso, la señal está distribuida a lo largo de estructuras alargadas y con estas estructuras otra vez de barquito, posiblemente con el hueco del núcleo en esta presencia. Y las regiones de interés B y E corresponden a otras regiones del folium que no cambian, de hecho, entre animal sano y animal enfermo. Y si ustedes pueden ver, los niveles de intensidad y la distribución son iguales. Esto como garantizando el control interno en estos experimentos. La señal de segundo armónico se genera en los microtúbulos e hicimos muchas otras pruebas para tratar de garantizar que esto era el caso. Entonces, aquí pueden ver, esto es otra vez desde cortes de cerebelo de animales, un marcaje de fluorescencia de tubulina fresca. Entonces, podemos ver cómo el folium, que tiene esta dirección más o menos de estas protrusiones, tiene cero señal en el caso del animal sano y
mucha más señal en el caso del animal enfermo en la zona central. Y eso va perfectamente en paralelo con la señal de segundo armónico que detectamos de cortes parecidos en animales correspondientes. Entonces, en el sano no tenemos señal, en el enfermo sí tenemos mucha señal y con formas muy relacionables o muy parecidas a las que tenemos con el marcaje de tubulina. Otra cosa, la señal de segundo armónico nos pidieron, porque allí después, para que los médicos y los biólogos pudieran creer a esto, nos pidieron garantizar que la señal venía de las células que según nosotros eran la origen de esta señal. Hicimos muchas pruebas. Esta es una imagen de segundo armónico en un corte fresco. Está traslapada con luz blanca, aunque no sirva a mucho. Y esta es el mismo corte procesado, fijado, permeabilizado y teñido para tratar de ver si en esta misma, digamos, material biológico había de estas células y había núcleos. Entonces, esto es lo mejor que pudimos hacer porque desafortunadamente entre corte Ya no tiene la fresco y televisión. corte procesado cambian muchísimos cambia muchísimo, digamos, la morfología del tejido, ¿Qué pero significa? pudimos mostrar. Eso. Si yo bajara aquí el volumen, existe manera de hacerlo. ¿Qué se necesita? Si pudieran tratar de apagar su audio, le agradecería. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Ok. Y bueno, entonces, como pueden ver, el marcaje para oligodendrocitos, que son estas células que según nosotros son las afectadas porque expresan esta isoforma de tubulina, se parece muchísimo en términos de distribución espacial a la señal de segundo armónico. Los oligodendrocitos tienen digamos, el hábito, la característica mejor de estar presentes en cadenitas en el cuerpo calloso, y esto lo podemos apreciar también en imágenes como estas. Y aquí pueden ver señal de segundo armónico desde un cuerpo calloso, donde se pueden ver, ¿no? Como tres de estas estructuras siguen, y eso tiene una forma muy parecida al marcaje por oligodendrocitos que hicimos con marcadores específicos por medio de fluorescencia. Entonces, eso sugiere que sí, estas son las células responsables del fenómeno. Y en fin, también otros marcajes nos sirvieron para confirmar a los revisores de los artículos que los oligodendrocitos eran justo los generadores de la señal de segundo armónico, y entonces allí marcamos con otros indicadores específicos cuáles eran las células en estos tejidos que podían llamarse oligodendrocitos en todos sus niveles, digamos, de diferenciación. Y estos marcajes siempre correspondían a las células que tenían también el marcaje verde muy intenso, o sea, este exceso de tubulina, así como pensamos que sea el caso siempre, o sea que los oligodendrocitos en estos animales enfermos son los que se llenan de manera irregular de microtúbulos, mientras que las células con muchos microtúbulos no son células positivas por el marcador NEUN, que es un marcador de neuronas. Entonces, espero de haberle podido comunicar con esta presentación lo que para nosotros fueron las conclusiones más importantes de ese trabajo. O sea, que es posible usar microscopía por generación de segundo armónico para estudiar los cambios, los problemas, las alteraciones de los microtúbulos en el tejido del sistema nervioso de los animales. Aquí hay una imagen de un hipocampo que tomamos al principio cuando estábamos todavía familiarizándonos, y entonces sí, se pueden ver muchas estructuras en el sistema nervioso. Lo que al principio no era para nada automático y que fue una de las primeras cosas que tuvimos que averiguar era cuál es la sensibilidad de nuestro sistema para ver este fenómeno. Porque la literatura de microscopía por generación de segundo armónico que existía reportaba en gran mayoría
setups de microscopía hechos en casa, como los que están acostumbrados ustedes, lo que significa que cada uno puede construirse el microscopio a su gusto, sustituyendo componentes y utilizando lo que es más importante, lo que es lo mejor para cada función, mejor detector, mejores filtros, mejores objetivos, hasta mejores distancias o posiciones de los elementos ópticos. Desafortunadamente, en el caso de nuestro microscopio Zeiss, esto no era posible a priori. El microscopio, en particular de esa marca, un microscopio comercial, es una caja muy cerrada que permite muy pocas modificaciones. Entonces, a priori no era tan automático que el sistema que teníamos era lo suficientemente sensible para la detección de la señal tan débil como la que es de los microtúbulos en las muestras biológicas. Y en fin, lo que nos sorprendió de manera muy grata fue que no solamente esto funcionó para la visualización de los microtúbulos y para su estudio, pero también salió que esto tenía intrínsecamente un valor diagnóstico, o sea, pudimos revelar diferencias entre los tejidos de los animales enfermos y los animales sanos, y eso, por supuesto, tiene a largo plazo potencial para aplicaciones, digamos, de diagnóstico hasta molecular, digamos. Y bueno, eso que le presento, como les decía, es una historia un poco redonda porque una parte de esta historia la pudimos completar. Por supuesto, nos gustaría mucho que pudiera seguir. Hay muchísimas cosas que nos gustaría seguir haciendo, pero parte de eso lo hemos ya publicado. Y por supuesto, estamos siempre en búsqueda de gente que quiera unirse al grupo para seguir trabajando en esto con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Y creo que con eso es todo. Muy bien. Si gustan hacer alguna pregunta, por favor, por ahí algún, es que no alcanzo a ver. Gracias por la plática, doctora. Tengo una pregunta, lo que mencionó al final de diagnóstico, bueno, es que tengo entendido que pues se extrae una parte del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer esta parte del diagnóstico si ya, pues digamos que tendría, no sé, matar al individuo o cómo, o cómo funciona? Ok. Bueno, tienes toda la razón. O sea, el diagnóstico así de base no es pensable, por lo menos en este momento, de hacerlo de esa manera. Identificaste la limitación principal en eso, que es un poco una limitación para todas las microscopías y en particular para esa, de hecho, porque no es tan fácil, no es como llevar un microscopio de fluorescencia sencillo a un hospital. Eso es un microscopio un poco más grande, ustedes lo conocen, lo vieron, el láser es enorme, trabajamos en transmisión, entonces todas estas son condiciones muy difícilmente conyugables con un sistema, digamos, al lado del paciente. Pero por supuesto, por eso también especifiqué a largo plazo. El potencial está y depende todo de cómo se pueda pensar, digamos, la evolución de esto, no tanto para un sistema de diagnóstico primario. Eso creo que nunca va a darse. O sea, que tú quieres definir si el paciente está enfermo únicamente con esa técnica, lo veo bien difícil, porque además tenemos a disposición la genética, podemos hacer un test de su ADN y ver si tiene la mutación. Tenemos a disposición la resonancia magnética, que es mucho menos invasiva ya ahorita, y no necesitamos usar los 7 Tesla que usamos, por ejemplo, para nuestras ratas. Es suficiente con menos Tesla y de todos modos tienes una idea de los pacientes. Pero es un sistema complementario. Entonces, yo diría, no excluimos que en un futuro alejado, trabajando con biopsias, perfeccionando todo para que el sistema también pueda funcionar en reflexión, además que en transmisión, digamos, es una manera de complementar el diagnóstico en ese sentido. Y de todos modos, el test en sí tiene valor diagnóstico porque la discriminación entre tejido sano y enfermo es
súper poderosa. 100% de los casos vemos diferencias muy, muy pronunciadas. Buen día, doctora. Felicidades. Nada más mi pregunta es, no sé si está relacionado con lo que pregunto, pero ¿cuál es la ventana de tiempo para considerar una muestra fresca? Esta es muy buena pregunta porque implica toda una dificultad que tuvimos que nosotros trabajar, digamos, cuando empezamos con estos experimentos. Bueno, hay dos palabras que tenemos que diferenciar, muestra fresca y muestra viva. Entonces, pues quizás las dos van en paralelo de alguna manera. Nos interesa que las células sean vivas, que entonces los microtúbulos estén en células vivas, porque eso mantiene su posibilidad de dar el fenómeno de la generación de los segundos armónicos. Entonces, por ejemplo, si manejamos células en cultivos, como las que yo mostré que daban las imágenes de los usos mitóticos, allí es mucho más fácil mantenerla porque son muy chiquitas y son esparcidas arriba de una superficie. Y si yo le dejo un poco de líquido, sobreviven en estas condiciones por un tiempo bien largo. Estamos hablando de horas. Y si yo hasta le hago mover un líquido arriba para que siga la oxigenación, etcétera, y tengan algo de nutritivo, podemos hablar hasta de días. Pero en el caso de los cortes de tejido, porque todo esto se realizó en cortes de tejido de animales, todas las imágenes de los artículos para eso de la enfermedad, allí es mucho más crítico el asunto. Entonces, desde el momento en que uno extrae el cerebro del animal al momento en que termina de poderlo utilizar, el tiempo es muy corto. Y uno tiene que hacer lo mejor que pueda también para tener sistemas para asegurarse que el tejido, como tú dices, es todavía fresco y todavía vital. Afortunadamente hay, bueno, afortunadamente o desafortunadamente, hay algunas cosas en el tejido que cambian durante la misma microscopía y que nos dan una indicación que las cosas están yendo, estamos perdiendo la rebanadita y ya no se puede utilizar porque sus condiciones vitales no están garantizadas. Parece que algo se está deteriorando, que algunas células se explotan, algunas se cuecen técnicamente, porque este láser, entre todas las cosas, es un láser con muchísima energía. Y aunque yo les haya dicho que el estado donde empujamos nuestros electrones es un estado virtual, hay muchas moléculas alrededor allí que no son microtúbulos que sí absorben energía. Entonces, eso es muy difícil de controlar. Entonces, uno tiene que estar al pendiente todo el tiempo de si el tejido se le está arruinando para descartarlo en automático y no descartar estos resultados que pueden venir, porque estos entonces implicarían nuevamente un artefacto. Entonces, para darte un número, esto implica 15, 20 minutos de tiempo límite por cada corte. Hola Valeria, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por tu charla, muy interesante conocer tu trabajo. Tengo un par de preguntas. Bueno, la primera, bueno, me parece sorprendente que esas estructuras, los microtúbulos, sean capaces de emitir en segundo armónico, o sea, justamente, ¿no? Para el estudio de esta enfermedad. Y entonces, bueno, en ese sentido te quería preguntar sobre la emisión. Es en 405 nanómetros en lo que está emitiendo, ¿verdad? O sea, la generación segundo armónico produce luz violeta de esa longitud de onda. Sí, ok, entonces, ¿no hay, digamos, ahí alguna posibilidad de que se presente fluorescencia en tu muestra por ese segundo armónico que se está produciendo? Que sería capaz, digamos, en principio, a lo mejor de excitar alguna otra molécula y eso reducir un poco el contraste, o no se produce en ese caso. Ok, entonces sí, 405 es la condición específica que hemos utilizado nosotros, aunque el rango de longitudes de onda pueda variar un poquito.
bueno, depende también del láser que usas para la iluminación, el rango de longitudes de onda que él te da, digamos. Nosotros tenemos un sintonizable, entonces podemos variar, porque mucha gente tiene un láser de longitud de onda fija, entonces con eso se queda. Nosotros hemos probado a variar y eso era lo que nos daba el mejor equilibrio entre señal y evitar ruidos generados por otras señales, de hecho señales no lineales de absorción de dos fotones, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nosotros nos funcionó bien 405. Usamos otros filtros en el sistema que nos permiten, digamos, también eliminar otras longitudes de onda, pero como puedes ver, en general, la gran mayoría de estas imágenes tienen esta ventaja respecto, por ejemplo, a cuestiones de microscopía lineal, ¿no? Que nos permiten reducir mucho todas las que son señales no específicas. Las imágenes son muy oscuras, hay muy poca señal, de hecho, y es muy fácil poder determinar de dónde se genera la señal, poder filtrar la longitud de onda, estar seguro que es justo la que tú estás buscando a la mitad matemática de la longitud de onda de la luz que tú usas para iluminar. Entonces, sí, esto de las fluorescencias en la muestra que se generan así de manera no deseada es un fenómeno que por lo menos nosotros no hemos observado hasta el momento o que nos haya estorbado. Sí. Y la segunda es respecto a la enfermedad. Nos comentabas que se presenta en niños que, digamos, por lo que entendí en apariencia, se desarrollan de manera normal en sus primeros años y de repente comienzan los síntomas que les producen esta pérdida de movilidad. O sea que llega un momento en donde a lo mejor los microtúbulos estos empiezan a desarrollar y a producir de manera excesiva en las células. No sé si es así como se produce, porque bueno, mi pregunta va orientada en el sentido de si ya hay pues algún avance en cuanto al tratamiento de fármacos, ¿no? Y qué tanto estas técnicas podrían ayudar a ir monitoreando cómo se desarrollan los microtúbulos o se eliminan, ¿no? Si es posible eliminarlos en las células, ¿no? Gracias. No, lo que tú preguntas es justo lo que nos gustaría saber. No hay muchos avances, nosotros esperamos de poder contribuir en eso. Em, Sabemos que la mielinización en el sistema nervioso es algo que empieza desde edades tempranas y entonces hay este equilibrio, ¿no? Entre momentos, entre la formación de la mielina alrededor de las neuronas y el crecimiento de los niños. Entonces es todo ese, digamos, estos dos procesos que van con velocidades diferentes que determinan ah, muy probablemente, porque además, bueno, es más fácil, digamos, investigar cómo funciona eso en una rata, pero la rata también tiene tiempos diferentes, tiene mielinización en un rango de tiempos ligeramente diferentes a lo que pasa en el humano, ¿no? Pero es justo lo que estamos tratando de entender. Sabemos de la mutación en la tubulina, sospechamos que esta mutación, bueno, sospechamos, ya casi estamos seguros, gracias también al trabajo de Carla, que está aquí en medio de nosotros, que la tubulina se vuelve muy estable debido a esta mutación. Tenemos varios indicadores que nos dicen que la tubulina en estas células es estable, no tiene el dinamismo que tiene normalmente en las células, que polimeriza y despolimeriza. Entonces, se va llenando, es muy fija, como un relleno de estas células no deseado, y eso causa que estas células no puedan cumplir bien, hipotizamos, su rol en el enredarse alrededor de las neuronas. Entonces, el forro de las neuronas no es un forro que funciona de la manera correcta. Pero cómo esto se dé a nivel molecular es todavía un misterio. O sea, tubulina estable, pero esto qué afecta en términos de moléculas que no están funcionando de la manera correcta en la mielina, eso no lo sabemos. Y esto es lo que necesitamos aprender para que empiecen a generarse protocolos farmacológicos que puedan asistir a los pacientes. Y estos no existen en ese momento, desafortunadamente para ellos. Hola doctora, muchas gracias, muy bonito trabajo. Espero no preguntar algo que sea que no tenga nada que ver.
¿La tubulina solamente se ve afectada a nivel del cerebro o se ve afectada en alguna otra zona en los pacientes? Que pudiera ser, por ejemplo, un indicador, siendo que a lo mejor una biopsia es bastante drástico para un paciente, si se pudiera localizar en alguna otra zona para poder hacer el estudio, un estudio más, menos invasivo. Sí. Gracias, Valeria, gracias por tu presentación, muy interesante. Mi pregunta es relacionada con los microtúbulos en cuanto a sus dimensiones. En la fotografía esperaba que a lo mejor ver la forma del microtúbulo, sin embargo, nada más se ven puntos pues, muy puntuales. La imagen del segundo armónico. Seguramente es relacionado con la dimensión, están más pequeños los microtúbulos. Que si podías comentar algo al respecto y también en cuanto a su orientación. En la muestra real, asumo que los microtúbulos tienen una orientación aleatoria. Entonces, comparado con las fotografías anteriores que habías mostrado, que habías hecho muestras donde todos los microtúbulos eran paralelos. Ok, entonces, primera pregunta es la de las otros lugares, digamos, en el cuerpo donde se puede estudiar los microtúbulos. Muy buena idea, cosa que ya estamos pensando desde hace mucho tiempo. No hemos hasta ese momento podido dedicarle tiempo a eso. Los microtúbulos así funcionan. La tubulina no es una sola, son varias proteínas que se llaman tubulinas, son varias isoformas. Y entonces todavía no sabemos bien cómo se asocian en el cuerpo, a pesar que estudiamos la tubulina desde los años 40. Aparentemente sí hay la tendencia para algunas isoformas de tubulinas a expresarse y a estar presentes solo en algunas células del cuerpo. Y sabemos que la tubulina beta 4A se encuentra casi únicamente en el cerebro y de hecho no en todo el cerebro. Particularmente en los oligodendrocitos, algunos dicen que hay algo de expresión en algunas neuronas, pero sí existen algunos otros lugares en el cuerpo donde podríamos encontrarla. Y en particular, quizás el lugar que nos daría más oportunidad es que la tubulina beta 4A, que es la isoforma que está con la mutación en nuestros pacientes, en nuestra rata, constituye el flagela, o sea, estas protrusiones, cilios y flagelos, se dice en español, ¿verdad? Estas construcciones, protrusiones de la membrana que están llenas con microtúbulos y que sirven para cuestiones de motilidad de algunas células o de líquidos alrededor de células. Entonces, yo siempre he tenido mucho deseo de tratar de visualizar esas estructuras y hasta ese momento no lo hemos podido hacer. A pesar que tengo que decirte que por cuanto sea incompleta la literatura, no ha sido reportado hasta el momento que los pacientes con esta enfermedad y con estas mutaciones tengan problemas relacionados con cilios y flagelos. Porque esto también existe todo un conjunto de enfermedades que son ciliopatías y cosas así, y hasta ese momento quizás es que tienen tantos problemas que probablemente ni se han fijado a ver si les funcionan los cilios y flagelos, porque por ejemplo, nosotros hemos publicado que tienen problema en el sistema, ¿cómo se dice?, en la audición, porque muchos doctores ni ponen atención a esto, ya son tan graves los problemas que tienen en otra cosa que desafortunadamente para su calidad de vida no se conoce en detalle cómo funcionan todos sus otros sentidos. Entonces eso de los cilios también podría ir en esta dirección, pero sí tenemos esta idea. Y acerca de las otras preguntas, a ver si las recuerdo bien. Primero, dimensiones. Microtúbulos, diámetro externo 25 nanómetros. Entonces estamos muy por abajo del límite de difracción de la microscopía óptica. Y esta es definitivamente una técnica no de superresolución, es una técnica limitada por difracción. Y de hecho, para que funcione muy bien y para mejorar la cuestión de la detección, tenemos que estar seguros que en la... bueno, no lo hago aparecer, pero en el esquema que les mostré al principio del microscopio, les indiqué que nosotros iluminamos por abajo y detectamos por arriba vía condensador y un detector externo. Y el condensador siempre tiene una apertura numérica, bueno, la tiene fija
y no la tienen muy grande y entonces no tiene sentido usar nuestros objetivos correspondientes a la más alta resolución porque perderíamos un montón de luz de esa manera. Y por esta razón, la mayoría de las imágenes que les he mostrado de tejidos han sido realizadas con nuestro 25X, que es un microscopio de apertura numérica, bueno, limitada diría yo, no la mayor que podemos utilizar, lo que también tiene una repercusión en lo que es la resolución de las imágenes que podemos generar. Entonces, si no hay esperanza de ver, bueno, quizás de ver sin unos microtúbulos sí podríamos, si fueran separados entre sí. El problema es que están todos amontonados en estas células y entonces vemos el conjunto. Y además por allí va la cuestión de si sería posible ver la señal de segundo armónico que genera un solo microtúbulo. Eso sí es una curiosidad que yo tengo desde hace mucho tiempo. Creo que la respuesta es no. Y de hecho, solo existen simulaciones que yo sepa y que nos indican que, por lo menos en algunas condiciones experimentales, se supone que uno tiene que tener un mínimo de algunas pocas decenas de microtúbulos paralelos para que la suma de la señal sea suficiente para la detección. Pero eso, por supuesto, depende mucho del sistema, intensidades de láser, vidrio que estoy usando. Entonces, se tendría que hacer en cada sistema para caracterizarlo bien. Y no recuerdo si me preguntaste, lo de paralelo y antiparalelo, ¿verdad? Allí no sabemos cómo están en el cuerpo de estas células. Lo que yo supongo es, quiero tratar de ser pesimista y que quizás estén en la manera más desordenada posible, o sea, que la mitad esté en una dirección y la mitad en la otra, pero ya que son tantos, se van empacando, como pudieron ver desde las imágenes, y entonces se ponen uno al lado del otro así. Entonces, aunque la mitad esté en una dirección y la mitad del otro, bueno, si fuera perfectamente la mitad, tendríamos cancelación de la señal. Supongo que debe de haber una preferencia por una dirección respecto a la otra, pero eso no sabría tampoco qué lo pudiera determinar. Esto sería de hecho interesante porque debería de haber algún sistema dentro de la célula que hace que más de la mitad de los microtúbulos se distribuyan en una particular dirección en el cuerpo de la célula, porque en el axón sabemos, bueno, en el axón de las neuronas sabemos qué pasa, no sabemos bien qué pasa en los procesos de los oligodendrocitos. Hay algunas indicaciones que dicen que hay una orientación preferencial, pero podría también alterarse esto con la enfermedad. Entonces, así hay muchos puntos, digamos, de averiguar para esto. Vamos. ¿Qué tal? Ya muy breve, nada más. Felicidades, Valeria. Y bueno, respecto a este padecimiento, la mutación de la mielina, mencionaste, ¿verdad? Bueno, comentabas que los médicos anteriormente actualmente todavía algunos no saben diagnosticar. ¿Y cómo se diagnosticaba o equivocadamente o qué le atribuían, ¿no? O sea, porque dices que tiene 20 años más o menos este estudio. Entonces, en la antigüedad, bueno, anteriormente en el siglo XX, supongo que se diagnosticaba con otros padecimientos, ¿no? O equivocadamente, vamos. Sí, esto es totalmente correcto y estamos todavía en eso, porque hay muchos médicos que le cuesta mucho porque no están familiarizados con la enfermedad. De hecho, nosotros nos da mucho orgullo eso, que en 2019 participamos a un congreso de medicina, de neurología, de la Academia Mexicana de Neurología, para presentarle este trabajo. Bueno, no necesariamente esto del segundo armónico, todo el trabajo, la cuestión genética, la cuestión de resonancia de la rata, etcétera. Y nos dieron un premio, ganamos el primer premio en ese congreso, lo cual nos dio muchísimo satisfacción porque reconocieron que era un trabajo innovador y que estábamos trabajando también en la dirección de informar a los médicos acerca de esto, ¿no? Entonces, nos pareció que era muy bonito eso y que estábamos contribuyendo.
Es importante seguir haciéndolo, es importante también trabajar, y yo no soy buena en eso, mis estudiantes me están tratando de ayudar en ese tipo de cosas, no soy buena con redes sociales, con cosas modernas, deberíamos trabajar más en eso. Hemos sido contactados por pacientes, eso ha sido sorprendente a lo máximo, gente que se acerca a nosotros porque encuentra el artículo en el internet, no entiende nada del artículo, pero entiende que quizás entendemos algo de la enfermedad y nos preguntan. Por supuesto, yo no soy la que contesta porque yo no soy médico, tenemos muchos médicos en el grupo de colaboración, pero es increíble cómo circula la información y cómo la comunidad necesita información, la médica, la sociedad, etcétera, ¿no? Acerca de lo que tú dices, hay muchas maneras, de hecho, de entender mal esta enfermedad, porque esta enfermedad también pertenece a un grupo muy grande de enfermedades que se llaman leucodistrofias, que son enfermedades de la materia blanca. Entonces, esclerosis múltiple, hasta algunos de los pacientes se confunden con pacientes de parálisis cerebral. Nosotros hemos diagnosticado el primer paciente mexicano con esta enfermedad porque leímos en un artículo así perdido de un paciente que tenía síntomas que correspondían exactamente con lo que nos resonaba, y nosotros de una manera bastante artesanal hicimos la caracterización genética de este paciente y resultó que sí tenía la mutación, de hecho, más frecuente en tubulina beta 4, y nos causó mucha emoción también que la mamá de este paciente nos agradeció muchísimo cuando, según nosotros, le estábamos dando como una sentencia muy triste, pero para ellos fue importantísimo porque el paciente en ese momento tenía como 14, 15 años y habían estado todo el tiempo así sin poder saber qué estaba pasando con este pobre jovencito. Finalmente le llamamos el problema que tenía con un nombre específico, con una causa, aún sin poderle dar ningún tipo de esperanza o de indicación, pero por lo menos le habíamos dado un nombre y una causa genética. Esto sí es importante y se necesita saber. Pues muchas gracias, Valeria. Interesante plática. Tenemos que cerrar las preguntas porque el auditorio está siendo demandado para un examen. Así que le entregamos el reconocimiento a la doctora Valeria. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes.